A Vladimir Putin le gusta presentarse Asimismo como un líder fuerte. que controla totalmente Rusia. Tu lista de oponentes políticos muertos o encarcelados es extensa. Pero últimamente la fachada de Putin se desmorona. Así que mi pregunta es, señor presidente, ¿de qué tiene tanto miedo? Putin asumió el poder en 1999 y aún lo conserva. No porque la gente lo ame, sino porque cualquiera que se atreviera a desafiarlo fue silenciado de maneras misteriosas, excepto una persona que juró derrocarlo del poder. A finales de los 2000, una persona extraña empezó a dominar los titulares. Él estaba luchando contra Putin, no con armas y traición, sino con hechos y lógica. Pronto tuvo miles de seguidores leales, tantos que muchos de ellos ni siquiera temían perder la vida por él. Empezó a volverse demasiado peligroso como para ignorarlo, y Putin sabía que era momento de borrarlo del camino. Putin empleó métodos sucios para eliminarlo. Curiosamente, sobrevivió a casi todas porque era más inteligente de lo que esperaban. Esta leyenda se llamaba Alexei Navalny. Su nombre molestará a algunos y tratarán de bajar la calificación del video. Pero puedes ayudarnos dando clic en me gusta. Gracias. Navalny inició su activismo en 2004, oponiéndose al desarrollo excesivo en Moscú y después se centró en denunciar la corrupción en empresas estatales. Para 2008, Navalny ya era conocido por investigar la corrupción en Gazprom y Rosneft, difundiendo hallazgos en su blog y medios. En 2010, Navalny creó Rospil, una iniciativa anticorrupción de abogados que revisaba el gasto público y denunciaba irregularidades ante los tribunales. Esta organización sentó las bases para su proyecto más ambicioso. En 2011, él fundó la Fundación Anticorrupción, llamada Fundación Anticorrupción, recuerden ese nombre, porque esa sería la peor pesadilla de Putin. La Fundación Anticorrupción se volvió el principal medio para investigar la corrupción en la élite política rusa. Encontró una forma simple pero genial de difundir el mensaje rápidamente. La Fundación Anticorrupción realizó exposiciones investigadas y difundidas en YouTube, logrando cientos de millones de vistas, mientras evitaba el control del Kremlin en medios tradicionales. El problema para el régimen era que no eran simples exposiciones locales. La Fundación Anticorrupción lanzó documentales de investigación que atacaban el núcleo del régimen. En 2015, la investigación Chaika vinculó a los hijos del fiscal general Yuri Chaika con el crimen organizado y el fraude. En 2017, un documental llamado Él no es un diamante para ti expuso la supuesta corrupción del ex primer ministro Dmitry Medvedev. Lideró protestas masivas contra el gobierno en Rusia. Las manifestaciones que organizó en 2018 causaron 257 arrestos en todo el país. La policía controló fácilmente las protestas al detener a los participantes y evitar reuniones no autorizadas, y Navalny lo sabía. Así que empezó a enfocar sus esfuerzos de nuevo en los métodos donde Putin no tenía poder. Y pronto ideó una desagradable sorpresa. El 19 de enero de 2021, 2 días después del regreso de Navalny a Rusia y su arresto en el aeropuerto, su equipo publicó la investigación más explosiva de la oposición rusa, el documental de 2 horas, El Palacio de Putin, historia del soborno más grande del mundo. Fue narrado por el propio Navalny, grabado antes de su partida y publicado mientras él estaba en la cárcel enfrentando un destino incierto. La investigación alegó la existencia de un complejo secreto en la costa del Mar Negro cerca de Galenchik, construido exclusivamente para Vladimir Putin a un costo de $135.000 millones. Basado en planos arquitectónicos filtrados, facturas y el testimonio de denunciantes, el documental expuso lo que Navalny llamó el mayor soborno de la historia. Un esquema de corrupción con el círculo cercano de oligarcas de Putin, líderes de petroleras estatales y multimillonarios que financiaron la construcción a cambio de contratos lucrativos. La magnitud de la propiedad era asombrosa. La finca tenía 7.800 hectáreas, unas 19.300 acres, siendo 39 veces mayor que Mónaco. La residencia principal por sí sola abarcaba 17.691 metros cuadrados. Las tomas aéreas mostraron una mansión clásica de 2 pisos color crema, conectada por túneles en la montaña al Mar Negro. La investigación documentó cada detalle, algo inimaginable para cualquiera.
reveló 824 cepillos para baño y portarrollos de papel higiénico, igual de caros, instalados por todo el palacio. Estos artículos absurdamente caros se transformaron en poderosos símbolos de lo desconectado que el círculo cercano de Putin se había vuelto de la realidad que la mayoría de los rusos enfrenta a diario. El impacto de este documental fue inmediato y único. En solo 2 horas tras publicarse, tuvo casi 3 millones de vistas. En una semana, el video superó 93 millones de vistas y ahora suma más de 134 millones, siendo uno de los reportajes políticos más vistos. La investigación desató la mayor protesta nacional en años en Rusia, con manifestaciones en más de 100 ciudades. En un acto potente de burla simbólica, los manifestantes marcharon por las calles agitando cepillos de baño dorados en el aire. El Kremlin solo podía observar en silencio. La revelación fue tan grave que Vladimir Putin tuvo que responder personalmente y molesto a las acusaciones, algo poco común frente a la oposición. Afirmó categóricamente que nada de lo mencionado en la investigación le había pertenecido jamás a él ni a sus familiares cercanos. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, rechazó las acusaciones y dijo que Putin no tenía ese palacio. Todo es gracias a Navalny y a su suerte que hizo posible esta revelación. Porque si esa suerte no hubiera existido, Navalny habría perdido su batalla contra la muerte. O yo diría, una muerte misteriosa. 5 meses antes de que la investigación del palacio impactara a Rusia, el Kremlin ya había intentado acabar definitivamente con Navalny. El 20 de agosto de 2022, Navalny se enfermó gravemente en un vuelo de Tomsk a Moscú. Las imágenes de sus gritos en el avión sorprendieron al mundo tras un aterrizaje de emergencia en Omsk. Y tras un tenso enfrentamiento en el que sus seguidores acusaron a las autoridades de intentar ganar tiempo para que el veneno se disipara, Navalny fue trasladado en coma en avión a Berlín, al Hospital Charité. En días recientes, 5 laboratorios certificados por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas confirmaron lo que muchos sospechaban. El 2 de septiembre de 2022, el gobierno alemán anunció que tenía pruebas claras de que Navalny había sido envenenado con Novichok, un agente nervioso de grado militar de la era soviética. Francia, Suecia y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas verificaron independientemente el hallazgo. El uso de Novichok evidenció la implicación del Estado ruso, igual que en el caso de Sergei Skripal en 2018 en Reino Unido. El Kremlin negó los hechos como era de esperarse. Funcionarios rusos negaron el envenenamiento y sugirieron que Navalny colaboraba con la CIA. Pero lo que ocurrió después hizo del intento de asesinato un logro destacado del periodismo de investigación del siglo XXI. El 14 de diciembre de 2020, Bellingcat, The Insider, Cable News Network y Der Spiegel publicaron pruebas que implicaban al Servicio Federal de Seguridad de Rusia en el intento de asesinato. Gracias al mercado negro de Rusia, los investigadores obtuvieron listas de pasajeros y metadatos telefónicos, descubriendo una unidad del Servicio Federal de Seguridad de unos 15 agentes expertos en guerra química, biológica, medicina y operaciones especiales. Este escuadrón secreto de envenenadores del Instituto de Criminalística del Servicio Federal de Seguridad ha perseguido a Navalny desde 2017, viajando con él en más de 30 vuelos coincidentes. La investigación siguió a 3 agentes, Alexei Alexandrov, Iván Osipov y Vladimir Panev, quienes viajaron a Tomsk, donde Navalny fue envenenado. Los datos de teléfonos móviles los ubicaron a minutos del hotel de Navalny en el momento crítico. La Unión Europea concluyó que solo con el consentimiento de la Oficina Ejecutiva Presidencial podía hacerse una operación tan compleja, es decir, con la aprobación de la cúpula del poder ruso. La evidencia indicaba intentos previos. En julio de 2020, Yulia, esposa de Navalny, enfermó repentinamente en un viaje a Kaliningrado, casi sin poder levantarse, y mejoró hasta la mañana siguiente. 3 miembros del escuadrón del Servicio Federal de Seguridad reservaron vuelos a Kaliningrado. La pareja viajó allí y los registros mostraron que hablaron varias veces con el coronel del Servicio Federal de Seguridad, Mekshakov, antes de volar. El Servicio Federal de Seguridad usaba métodos extraños para intentar eliminar a Navalny. Uno de ellos fueron los calzoncillos. Navalny casi siempre iba un paso adelante del Servicio Federal de Seguridad y la prueba más incriminatoria vino de él mismo. En una audaz operación encubierta el 21 de diebre de 2020, mientras se recuperaba en Alemania, Navalny llamó a un agente del Servicio Federal de Seguridad, identificado como Konstantin Kudurayevstev. Haciéndose pasar por asistente del jefe del Consejo de Seguridad y ocultando su número, Navalny pidió información para un informe sobre la fallida operación. La charla de 49 minutos grabada ante periodistas de Bellingcat incluyó confesiones impactantes. Cuando Navalny preguntó en qué prenda de vestir se había hecho énfasis y cuál era la pieza más riesgosa, Kudryavtsev simplemente respondió: la ropa interior,
especificando que el agente nervioso había sido aplicado en la parte interna de la entrepierna. En el hotel de Navalny en Tomsk, Kudryavtsev mencionó que su unidad no esperaba que el piloto aterrizara de emergencia en Omsk. Atribuyó que Navalny sobreviviera a dos factores ajenos a él. Pilotos redirigen el vuelo para aterrizaje de emergencia y médicos siberianos aplican antídoto. Confesó de inmediato que la unidad fue enviada a Omsk para recuperar la ropa de Navalny, para tratar y eliminar rastros de Novichok antes de que expertos independientes los analizaran. Luego, el Servicio Federal de Seguridad descartó la grabación, llamándola provocación y falsificación, y dijo que solo sería posible con ayuda de servicios especiales extranjeros. Bellingcat organizó que hubiera representantes en la llamada, generando testigos directos además de los registros de audio y video. El fallido intento de asesinato demostró que Rusia tenía armas letales y que desafiar al Kremlin era peligroso. Pero lo más sorprendente es que Navalny eligió regresar, sabiendo que el Estado ruso había intentado matarlo, sabiendo que los agentes del Servicio Federal de Seguridad lo dañaron durante años y que sobrevivió por accidente, no por protección. El 17 de enero de 2021, abordó un vuelo de regreso a Rusia. Fue arrestado al pasar por el control de pasaportes en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú, acusado de violar la libertad condicional de una condena por fraude de 2014. Siempre afirmó que su caso era político y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que no tuvo un juicio justo. Después fue destruido sistemáticamente por el sistema legal ruso, trasladado entre tribunales y colonias penales. Arrestaron sistemáticamente a su equipo legal y prolongaron su condena con cargos cada vez más absurdos. Finalmente, recibió 19 años de condena por extremismo y terrorismo, cargos que él denunció internacionalmente como represalia por sus actividades políticas. Estuvo confinado en solitario 300 días en total, distribuidos en 27 periodos distintos. Instrumentos de degradación psicológica, hechos para quebrarlo. En diciembre de 2023, sus abogados no pudieron contactarlo por casi 3 semanas. Había desaparecido del sistema penitenciario solo para reaparecer en FKUIK 3. La colonia penal Lobo Polar en Karp se encuentra en Yamal Nenets, a 1.200 millas de Moscú y 40 millas al norte del Círculo Polar Ártico. El 26 de diciembre de 2023, tras su traslado, Navalny publicó en redes sociales: "Soy su nuevo Santa Claus. Ahora vivo en el Círculo Polar Ártico". Parece gracioso, excepto que 2 meses después, el 16 de febrero de 2024, el Servicio Penitenciario de Rusia anunció la muerte de Navalny, de 47 años. La versión oficial indica que tras una caminata se sintió mal y perdió el conocimiento, según autoridades penitenciarias. Salió a caminar, dijo sentirse mal y se desmayó sin recobrar la conciencia. El Estado afirmó que murió por causas naturales o síndrome de muerte súbita por arritmia cardíaca. Pero la gente no se creyó esa historia. Las circunstancias que rodearon su muerte inmediatamente generaron serias dudas. El 15 de febrero de 2024, un día antes de anunciarse su muerte, Navalny apareció por videollamada en una audiencia judicial, bromeando y luciendo saludables. Un recluso en Lobo Polar observó una actividad inusual la noche del 15 de febrero como una inspección sorpresa, con prisioneros encerrados y registros en las barracas. El 16 de febrero por la mañana, el prisionero dijo que los internos supieron de la muerte de Navalny a las 10 a.m., antes del comunicado oficial de prensa a las 16:19, 14:19 en Moscú. Según Gulagunet, un informe oficial señaló que varias cámaras en la colonia penal no funcionaban el 16 de febrero. Esto se atribuyó a la llegada de agentes del Servicio Federal de Seguridad el 14 de febrero y a la desactivación del equipo de monitoreo audiovisual. Gulagunet documentó moretones en el cuerpo de Navalny, los cuales, según se alega, los médicos forenses recibieron instrucciones de atribuir a lesiones post-mortem. Su viuda, Yulia Navalnaya, acusó de inmediato a Vladimir Putin de asesinar a su esposo. El 17 de septiembre de 2024 hizo un anuncio dramático. En su video, declaró que sus simpatizantes sacaron de contrabando muestras biológicas de su difunto esposo fuera de Rusia. Las muestras se enviaron a laboratorios independientes en 2 países. Ella dijo que ambos análisis concluyeron lo mismo. Alexei fue asesinado por envenenamiento, afirmó ella. Los laboratorios ocultaron los resultados por preocupaciones políticas no especificadas. El equipo de Navalnaya dijo que reunió testimonios de 5 empleados en la colonia Karp. Estos testimonios contradecían la versión oficial describiendo a Navalny, quejándose de un dolor ardiente en el pecho y el abdomen, teniendo una tos severa
gimiendo de dolor y experimentando convulsiones. En las horas previas a su muerte, fotografías nunca antes vistas que supuestamente fueron tomadas dentro de su celda, después de su fallecimiento, mostraban vómito y sangre en el piso. El Estado ruso no ofreció una explicación creíble de por qué un líder opositor de 47 años físicamente activo moriría repentinamente estando aparentemente en buen estado de salud. La comunidad internacional reaccionó incrédula, pero en Rusia el mensaje era claro. Desafía la fortaleza, expón su corrupción, rehúsate a ser intimidado y el régimen encontrará la manera de eliminarte. No importa el tiempo ni lo obvio del asesinato, la muerte de Navalny no acabó con la paranoia del Kremlin. Desató algo aún más aterrador. Una campaña nacional de venganza contra quienes lo recordaran o apoyaran su trabajo. El 16 de febrero de 2024, tras difundirse la muerte de Navalny, sucedió algo espontáneo en Rusia que el Kremlin no toleró. Miles de ciudadanos en decenas de ciudades comenzaron a colocar flores en monumentos dedicados a las víctimas de la represión política, como la Piedra de Solovetsky en Moscú. No eran protestas organizadas, sino actos silenciosos de duelo de gente común que homenajeaba a un hombre que expuso la corrupción en su país. La respuesta del Estado fue inmediata y brutal. Según el grupo independiente de monitoreo de derechos humanos, Obdinfo, más de 400 personas fueron detenidas en al menos 36 ciudades durante los primeros 3 días después de su muerte, lo que la convierte en la mayor ola de arrestos políticos desde las protestas de septiembre de 2022 contra la movilización militar. Esto no fue vigilancia policial, sino castigo. Los tribunales procesaron a los dolientes toda la noche. En San Petersburgo, al menos 154 personas recibieron hasta 14 días de cárcel por colocar flores. Casos individuales ilustraron la brutalidad. En Surgut, un hombre fue presuntamente torturado en una comisaría por poner flores. Lo golpearon y le apuntaron a la cabeza con una pistola. Un sacerdote tuvo un derrame cerebral tras ser arrestado por la policía al intentar realizar un servicio conmemorativo. Un activista de derechos humanos recibió 10 días de detención por intentar honrar a Navalny. Las autoridades vieron estos actos silenciosos como amenazas al orden público. Este terror se volvió constante. El 16 de febrero de 2025, en el aniversario de la muerte de Navalny, fuerzas rusas detuvieron al menos a 42 personas en reuniones conmemorativas. Incluso un año después, el Kremlin continuaba su campaña implacable contra cualquier expresión pública de simpatía. La represión contra los dolientes solo era la parte visible de algo más siniestro que ocurría debajo. El régimen inició una cacería nacional para localizar a quienes apoyaron financieramente la Fundación Anticorrupción de Navalny. Usaban tecnología de vigilancia moderna y castigos colectivos al estilo soviético para aterrorizar a toda una generación. En junio de 2021, el Tribunal de Moscú declaró extremista a la Fundación Anticorrupción. Fallo vigente desde el 4 de agosto, el 5 de agosto, el equipo de Navalny inició una campaña de donaciones usando un sistema de pagos estadounidense, Stripe, confiando en la seguridad de la plataforma y en que no colaboraría con los servicios de seguridad rusos. El primer día de campaña, parte de la dirección web de la fundación apareció en estados de cuenta de algunos donantes, mostrando una vulnerabilidad crítica. Los servicios de seguridad, al analizar estos primeros estados de cuenta bancarios, identificaron otros marcadores comunes de transacciones. Y lo más importante, un identificador único de comerciante que Stripe usaba para enrutar los pagos. Este descubrimiento amplió significativamente el grupo de posibles sospechosos, transformando lo que pudo haber sido una investigación limitada en una redada a nivel nacional. Hasta octubre de 2025, Mediazona había rastreado al menos 114 casos penales por financiar extremismo, según donaciones previas a la fundación, basado en registros judiciales, comunicados de agencias de seguridad e información de los acusados. Los objetivos no eran activistas endurecidos, sino personas comunes, maestros, programadores, folcloristas y ciudadanos que donaron pequeñas sumas creyendo apoyar una causa legítima contra la corrupción. Lo que le pasó a Navalny siguió exactamente el mismo patrón que otro crítico de Putin antes que él, Mikhail Jodorkovsky. Su objetivo era el mismo, pero sus caminos no lo eran. En 1989, Jodorkovsky fundó el banco Menatep, uno de los primeros bancos privados en la Rusia postsoviética. En la caótica privatización de los 90, Jodorkovsky acumuló gran riqueza comerciando divisas y materias primas, comprando activos estatales muy baratos. En 1995, Menatep compró Yukos, la segunda mayor petrolera de Rusia, por unos $350 millones en una subasta de privatización.
resultó ser una inversión extraordinariamente lucrativa. Jodorkovsky modernizó Yukos al contratar a McKinsey para reestructurar la administración e implementar sistemas contables transparentes con PricewaterhouseCoopers. Junto con el alza del precio del petróleo, estas reformas hicieron de Yukos una empresa muy rentable, extrayendo casi 2 millones de barriles diarios. En 2003, Jodorkovsky era el hombre más rico de Rusia, con una fortuna de 15 a 16 mil millones de dólares, ocupando el puesto 16 en la lista global de multimillonarios de Forbes. Yukos se consideraba la principal promotora de la occidentalización en la industria petrolera rusa y destacaba por su transparencia corporativa. A diferencia de la mayoría de los oligarcas rusos, que ganaron su riqueza por vínculos con el Kremlin y eran políticamente neutrales, Jodorkovsky tomó una decisión trascendental. Él desafió abiertamente el dominio de Putin. En 2001 fundó Rusia Abierta, organización dedicada a impulsar y fortalecer la sociedad civil en Rusia. Financió partidos opositores como Yabloko, la Unión de Fuerzas de Derecha y al principio al Partido Comunista, excluyendo deliberadamente a Rusia Unida de Putin. Obtuvo el control de un periódico respetado y utilizó su riqueza para apoyar el periodismo independiente y programas académicos. Estas decisiones distinguieron a Jodorkovsky de otros oligarcas, que veían la riqueza solo como medio de consumo personal y poder, no para el cambio político. Rompió la regla no escrita de Putin para los oligarcas: conservar la riqueza, pero mantenerse fuera de la política. El Kremlin vio sus acciones como una amenaza directa, una base de poder independiente que utilizaba vastos recursos para desafiar el monopolio del régimen sobre la organización política. El 2 de julio de 2003, el socio de Jodorkovsky fue arrestado en un hospital de Moscú, acusado de fraude y evasión de impuestos. Muchos vieron el arresto como una advertencia para que Jodorkovsky huyera antes de enfrentar cargos. Jodorkovsky se negó y dijo: "No me convertiré en un exiliado político". El 25 de octubre de 2003, en una escena que definiría la era de Putin, comandos armados rusos irrumpieron en un avión fletado por Yukos que se reabastecía de combustible en el aeropuerto de Novosibirsk, en Siberia. Arrestaron a Jodorkovsky a punta de pistola, aunque supuestamente solo iba a testificar en investigaciones en Moscú. Horas después de ser entregado a las autoridades, fue acusado de fraude, evasión fiscal y otros delitos económicos. El hecho fue políticamente relevante, pues ocurrió antes de las elecciones parlamentarias de Rusia en 2003 y presidenciales en 2004, excluyendo a Jodorkovsky de la política activa. El primer juicio, de 2004 a 2005, acusó a Jodorkovsky de fraude por la supuesta compra ilegal de acciones de Apatit en 1994. Jodorkovsky fue condenado en 2005 a 9 años de prisión, luego reducidos a 8, y permaneció en una colonia penal en Siberia, pese a violaciones procesales. El gobierno aumentó su ataque contra Yukos. El Estado aseguró que Yukos debía 28 mil millones de dólares en impuestos y confiscó sus activos. La principal unidad de producción se vendió en lo que observadores llamaron una venta forzada y turbia, por solo 94 mil millones de dólares, muy por debajo de su valor real. El grupo Fachada fue absorbido rápidamente por Rosneft, tras relacionarse con una empresa fantasma rusa sospechosa. Yukos fue forzada a la bancarrota en 2006, pero el Kremlin no terminó ahí. En diciembre de 2010, aún en prisión por su primera condena, Jodorkovsky fue juzgado nuevamente con su socio comercial. Fueron acusados de robar 350 millones de toneladas de petróleo, es decir, todo lo producido por Yukos bajo su gestión. Jodorkovsky fue condenado de nuevo y su sentencia extendida, cumpliendo 10 años en total. Al preguntarle por la sentencia, Putin afirmó en televisión que un ladrón debe estar en la cárcel, comparando a Jodorkovsky con Bernard Madoff. El mensaje para la élite rusa era claro: nadie, por rico o poderoso que sea, escapa al control de Putin. En diciembre de 2013, tras 10 años, Putin indultó repentinamente a Jodorkovsky, alegando la enfermedad de su madre. Poco antes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, el gesto parecía una estrategia de relaciones públicas para calmar a las audiencias occidentales. Según los relatos, a Jodorkovsky le proporcionaron una parca y un pasaporte y fue trasladado de inmediato a Alemania. Exiliado de Rusia, los tribunales internacionales confirmaron su persecución. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que las autoridades rusas violaron sus derechos humanos. Los exaccionistas de Yukos obtuvieron un laudo arbitral de 50 mil millones de dólares en La Haya. El tribunal concluyó que Rusia violó el Tratado de la Carta de la Energía y manipuló su sistema legal para destruir Yukos. Rusia no ha pagado este laudo,
Los destinos de Navalny y Jodorkovsky no son tragedias aisladas, sino parte de una política estatal sistemática de 20 años de intimidación, asesinatos y muertes misteriosas, dirigida a cualquiera que represente una amenaza creíble para el poder del régimen. Al menos 10 críticos prominentes de Putin han muerto en asesinatos o circunstancias sospechosas desde su llegada al poder, mostrando un patrón de envenenamientos, tiroteos, caídas y accidentes de avión, según la investigación. Evolución de operaciones encubiertas de actores deshonestos a asesinatos estatales celebrados con impunidad pública. El 27 de febrero de 2015, Boris Nemtsov, político opositor y ex viceprimer ministro, fue asesinado de 4 disparos por la espalda al cruzar un puente frente al Kremlin en Moscú. Murió horas después de solicitar apoyo para una marcha contra la guerra de Rusia en Ucrania. Observadores internacionales señalaron su asesinato como un punto de inflexión en la disposición de Putin para eliminar críticos de alto perfil. 5 chechenos fueron arrestados y condenados por el asesinato, pero nunca se aclaró oficialmente quién lo ordenó, aunque muchos sospechaban del Kremlin. Luego, en 2022, una investigación conjunta de Bellingcat, The Insider y BBCE Investigations reveló la verdad. Usando los mismos métodos que revelaron a los envenenadores de Navalny, identificaron a un agente del Servicio Federal de Seguridad del Escuadrón Secreto de Asesinatos en el Instituto de Criminalística del Servicio Federal de Seguridad, la unidad implicada después en el envenenamiento de Navalny. Vladimir Karamurza y Dmitry Baikov habían estado siguiendo a Nemtsov por toda Rusia durante meses. Los datos de viaje ubicaron a este equipo de vigilancia cerca de Nemtsov en al menos 13 viajes diferentes antes de que ocurriera el tiroteo. Anna Politkovskaya representó otro caso escalofriante. Anna Politkovskaya, periodista de 48 años del periódico Novaya Gazeta, cubrió durante 7 años la Segunda Guerra de Chechenia y se hizo famosa por documentar abusos de derechos humanos de las fuerzas militares rusas. Sus reportajes provocaron la ira de las autoridades rusas y enfrentó amenazas de detención, exilio y envenenamiento. En su carrera, tituló su libro La Rusia de Putin, mostrando claramente su postura. En septiembre de 2004, viajando para cubrir la crisis de rehenes en Beslan, bebió té, perdió el conocimiento y fue hospitalizada por presunto envenenamiento. La toxina no se identificó porque ordenaron destruir los análisis de sangre del personal médico. El 7 de octubre de 2006, en el cumpleaños 54 de Putin, fue asesinada a tiros en el elevador de su edificio en Moscú. Al morir, preparaba un reportaje sobre torturas en Chechenia. El régimen mostró impunidad y desprecio al manejar su asesinato. 4 hombres fueron acusados inicialmente, pero todos fueron absueltos después de años de investigaciones defectuosas. 5 hombres fueron condenados en 2014, pero no se identificó al autor intelectual. En noviembre de 2023, la historia dio un giro grotesco. Un ex policía condenado a 20 años por asesinato recibió un indulto presidencial de Vladimir Putin como recompensa por firmar un contrato para luchar en la invasión rusa a Ucrania. El caso de Alexander Litvinenko fue quizá el asesinato de Estado más descarado de la historia moderna. Litvinenko, exagente del Servicio Federal de Seguridad que desertó al Reino Unido en 2000, se volvió crítico y acusó al Servicio Federal de Seguridad de planear matar al oligarca Boris Berezovsky. Escribió un libro que acusaba a la agencia de bombardear edificios rusos en 1999 para justificar la guerra de Chechenia. En octubre de 2006, Litvinenko enfermó en Londres tras tomar té, presentando vómitos, dolor abdominal y diarrea con sangre. Murió agonizando. 22 días después, el 23 de noviembre, en su lecho de muerte. Acusó a Vladimir Putin de ordenar matarlo, pero después se supo la verdad. Una investigación masiva por parte de las autoridades británicas descubrió que había sido envenenado con polonio 210, un isótopo radiactivo raro e increíblemente letal que es prácticamente imposible de conseguir fuera de un reactor nuclear a nivel estatal. El veneno le fue administrado en una taza de té durante una reunión en un hotel de Londres con 2 contactos rusos. El polonio provino de un reactor nuclear en los Urales de Rusia y fue procesado por un laboratorio del Servicio Federal de Seguridad. Estos casos muestran una estrategia deliberada en 2 fases. Primero, el asesinato para eliminar la amenaza. La segunda fase, posiblemente más impactante psicológicamente, es la celebración pública de la impunidad. Hasta principios de marzo de 2025, el Grupo Independiente de Derechos Humanos OVD Info ha confirmado al menos 1.566 presos políticos actualmente detenidos en Rusia. Las Naciones Unidas estima que la cifra real supera los 2.900. En total, OVD Info está siguiendo a más de 2.930 personas que actualmente enfrentan persecución penal motivada políticamente. Entonces, casi 3.000 rusos están presos o investigados solo por sus opiniones políticas o por actuar contra el régimen.
En 2024, al menos 15 presos políticos murieron bajo custodia. Una lista que ni siquiera menciona a Alexei Navalny, cuya muerte en febrero de 2024 en la colonia penal del Ártico fue noticia internacional, pero representó solo una muerte entre muchas que no recibieron atención mundial. Putin se preparó 23 años para una revolución occidental, pero el 23 de junio de 2023 la amenaza vino de su propio hombre, Yevgeny Prigozhin, chef de Putin y líder del grupo Wagner. Durante 23 años, Putin se preparó para una revolución respaldada por Occidente. El 23 de junio de 2023, la amenaza vino de Yevgeny Prigozhin, el chef de Putin y líder del grupo Wagner. Después de meses de culpar públicamente al ministro de Defensa Shoigu y al jefe del Estado Mayor Gerasimov por la incompetencia militar y la muerte de sus hombres en Bakhmut, Prigozhin publicó un mensaje en Telegram. Somos 25.000 y venimos a arreglar las cosas. Las fuerzas de Wagner tomaron el cuartel general del Distrito Militar Sur de Rusia, en Rostov del Don, sin disparar un solo tiro, y luego se dirigieron rápidamente hacia Moscú en una marcha de justicia. Cuando las aeronaves rusas intentaron detenerlos, Wagner derribó al menos 13 y mató a más de una docena de pilotos antes de avanzar a 200 kilómetros de la capital. Mientras Putin acusaba de traición la rebelión en televisión nacional. Tras 36 horas, Lukashenko negoció que Prigozhin frenara su avance a cambio de amnistía y exilio en Bielorrusia. El 27 de junio retiraron los cargos y 2 días después, Putin obligó a Prigozhin y 35 comandantes de Wagner a disculparse en el Kremlin y les confiscó sus bienes. Pero los analistas lo llamaron un hombre muerto en vida porque la humillación pública no podía quedar sin respuesta. Exactamente 2 meses después, el 23 de agosto, el jet de Prigozhin explotó en pleno vuelo, matando a las 10 personas a bordo, incluyendo a toda la cúpula de Wagner. La inteligencia occidental lo evaluó como un asesinato con bomba, aunque Putin afirmó de manera extraña que encontraron fragmentos de granada y sugirió que los hombres de Prigozhin estaban drogados y detonaron explosivos accidentalmente. El motín fue el mayor reto a la autoridad de Putin en 23 años, destruyó su imagen de intocable y mostró que la amenaza real venía de su propio sistema, no de los liberales occidentales. Prigozhin sobrevivió a la rebelión, pero no a sus consecuencias. La explosión 2 meses después dejó claro el costo de desafiar a Putin, quien aparenta invencibilidad está atrapado en un sistema basado en el miedo, que ahora lo consume desde dentro. La cuestión no es si Putin teme a su pueblo, sino cuánto podrá evitar que ese miedo se haga realidad. Vladimir Putin lidera uno de los ejércitos más poderosos, pero es muy inseguro en privado. Cuenta con 2 equipos de producción independientes que se vigilan mutuamente para garantizar su seguridad. De hecho, tiene personas que prueban su comida antes de que él la coma. Esto es por el miedo a ser envenenado. El hombre, que proyecta un control absoluto, vive con un miedo constante a ser asesinado, y su terror va mucho más allá de los enemigos extranjeros. Su mayor temor es su gente. Para el mundo, Rusia parece una superpotencia resurgente, agresiva y confiada, pero dentro de los muros del Kremlin, todo el Estado opera desde un lugar de profunda paranoia. Esta mentalidad de fortaleza impulsa cada decisión importante, desde invasiones extranjeras hasta represiones internas, y está oficialmente codificada en los documentos estratégicos rusos. ¿Cuánto tiempo podrá mantenerse el régimen ruso? Eso es algo que solo el tiempo dirá.